Hola, hola. Gracias por estar aquí nuevamente. Quiero empezar citando una frase que supuestamente vi. No supuestamente vi, que supuestamente se le atribuye a Aldous Huxley. Y es importante remarcar que ahora las frases que vemos, que son una supuesta cita, nos vienen como cita solo porque están entre comillas y con el nombre del autor, pero ¿realmente estamos seguros de que dijo eso? Y si lo dijo, ¿dónde lo dijo y cuándo lo dijo? ¿En un libro, en una entrevista, en una conversación? Se le solía atribuir, y a menos de que sea Sócrates, no creo que sea válido decir que lo solía decir, pero no tengo evidencia. En fin, así que cuando haga citas espero no fallar. Si fallo, díganmelo. Y si no, será porque lo saqué directamente del libro. Y quiero hablarles mucho de esas cosas. Una de mis actividades favoritas es leer y uno de mis nuevos hobbies es tratar de realizar una investigación. Todavía no la estoy realizando como tal porque el marco teórico va para largo. Es la primera vez que intento hacer esto, pero de eso ya les contaré un poco más adelante, porque ese será el vehículo a través del cual vamos a viajar por este tema. Y quiero empezar con esta cita, supuestamente de Huxley. Nos dice que la indiferencia es una forma de pereza y la pereza es uno de los síntomas del desamor. Nadie es haragán con lo que ama. Ok, yo estoy tratando de realizar una investigación porque quiero superarme profesionalmente, porque quiero contribuir a la comunidad científica, porque quiero que lo que yo tengo que decir no sea el hilo negro, no sea el nuevo descubrimiento, pero sea contundente y pueda ser divulgado de una forma sencilla para que las personas tomen más conciencia acerca de esto. Más adelante voy a hablar de la importancia no solamente de los medios, sino del lenguaje y el complejo de la falta de lenguaje académico en mis prácticas, la necesidad del uso del lenguaje académico y también la ventaja de no dominar el lenguaje académico. Porque a la hora de estar hablando con las personas más comunes del día a día, eso es una ventaja. Que de repente no las impresionas tanto, pero a veces más allá de apantallar, se sienten acomplejadas o se sienten fuera de lugar. Ese es otro tema y ya me estoy adelantando. ¿Por qué empecé con esta cita? Bueno, porque a mí me gusta la teoría, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta investigar, pero nunca lo había canalizado a realizar algo. Como les he comentado, una de mis más grandes metas es ser docente. Ya lo estoy llevando a cabo, no en el campo que me gustaría, pero es un primer paso y eso me llena de orgullo. Es muy importante y dentro de esa misma actividad, aunque no la ideal aún, hay muchísimos retos y muchas cosas para analizar porque estoy con niños y adolescentes. Mi meta es llegar a adolescentes jóvenes y jóvenes adultos en la etapa de bachillerato y universidad. Pero aunque me dieran la oportunidad, yo no la aceptaría en este momento. ¿Por qué? Porque no tengo nada real que ofrecer, más que la teoría que a mí se me brindó durante mi estancia en la universidad, cursos, diplomados y no lo sé, incluso la escuela a bachillerato. Todavía puedo rescatar conocimiento de ahí, pero no puedo aportar nada de mi experiencia profesional y si lo puedo hacer sería en pequeñas cantidades. No sería algo extenso. Mi catálogo sería muy limitado. Además, y no me dejarán mentir, es impresionante cuando uno conoce a un experto del tema y este experto es el que te da la materia. No quiero ser aquel charlatán que se para enfrente y cubre simplemente la tabla de contenidos, ¿no? A evaluar. Entonces dije, ¿qué cosas me gustan? La teoría, que podría ser realizar producciones teóricas, realizar investigaciones, realizar propuestas, ser ensayista, algo así. Pero es muy complicado, porque yo escribo por gusto. Y ese gusto es efímero, es salvaje, no está domesticado. Yo he tenido la fantasía, como muchas otras mujeres y como muchos otros humanistas, de ser escritor,
Pero si me sentara y lo planteara en serio, ¿de qué quiero escribir? ¿Para quién? ¿Por qué? Todo sería muy narcisista y esto de repente lo tumba a uno. Alguna vez me hicieron el comentario de mala manera, pero ahora lo entiendo y lo acepto, de que si yo escribiera un libro, seguramente yo sería la protagonista. Y eso es muy interesante, porque es difícil apartarse del yo. Claro que utilizamos nuestras experiencias como parte de lo que decimos, pues nosotros somos el sujeto que habla, ¿no? Pero, ¿qué más? Eso es todo. Y de repente me sentía desanimada cuando recordaba ese comentario. Ahora que tengo una especie de tema de investigación, algo de lo que me gustaría hablar, algo en lo que me gustaría enfocarme, bueno, me doy cuenta que lo saqué de experiencias propias, pero no quiero explicar mi situación. Pensé, hay mucha gente que seguramente comparte esta situación y yo creo que ya existe respuesta. Yo creo que ya existen explicaciones de estos casos, creo que ya se han inventado conceptos y si no se ha abordado de la forma en la que yo quiero abordarlo específicamente, seguramente se ha abordado de una forma superficial o muy parecida, porque tiene que ver con bueno, les adelanto un poco. Es acerca de la comunicación, es acerca del sentimiento de soledad y cómo a través de los chats y ahora de manera personal realizamos un monólogo extendido. Que ya se han escuchado frases, ya se han visto conferencias, pero quiero hablar más acerca del reflejo del yo en el otro y la forma en la que se invisibiliza o ya no está el interlocutor. Porque ahora tenemos la opción de poder hablar con otra persona sin que la persona conteste o que sin que la persona sea un participante activo y real de esa conversación. Me gusta mucho la analogía de creo que psicólogo realiza videos y contenido y asesoría para parejas, pero me encantó su analogía de que las conversaciones eran como un juego de ping pong. Bueno, imagínense que ahora esos juegos son portátiles y digitales y uno puede estar jugando ping pong sin estar jugando con otra persona. Es interesante. Y cómo la idea de que estamos jugando con alguien más ya lo vuelve una simulación real. Claro que esto pues todavía no se los explico bien ni con palabras elegantes y tampoco les doy como todos los puntos, todos los límites, pero va por ahí. Es muy pequeñito lo que les estoy diciendo, pero no se trata de esto. Ese es un buen contexto. Estoy leyendo en este momento Amor Líquido otra vez de Bauman porque me resulta muy complicado traer conceptos como tal, ideas y las palabras teóricas o ahora sí los conceptos específicos a mi vocabulario diario. Sé que es algo de práctica. A veces me pregunto si algunos profesores que conocí durante la universidad, otros profesionistas o personas con oficios comunes que tenían un alto conocimiento social, sociológico, psicológico, de economía, etcétera. Ellos hacían otras cosas además de estudiar y empaparse de estos términos, porque a mí me resulta muy difícil. Es muy poco lo que puedo rescatar en mi reflexión diaria. Cuando salgo con alguien me hacen cumplidos acerca de mi léxico, pero creo que solo es porque no es tan común, no porque realmente sea especializado o avanzado. Entonces, la importancia de poder dominar este lenguaje es porque comunicas de manera efectiva y específica. Lo bueno de no dominarlo es que no se hace evidente la brecha de conocimientos, el campo de especialización, porque hay personas que no quieren entrar, se sienten fuera de lugar o no les parece tan atractivo. Y al final creo que lo más importante es que si uno no lo puede decir con palabras simples, no lo puede resumir en una idea, en un minuto o en un par de oraciones y una persona sin conocimientos, sin estudios, no lo entiende como para llevarlo a la práctica del día a día, no sirve. Ajá,
Muy bien. Empecé con esta frase de que la pereza es un síntoma del desamor porque nadie es haragán con lo que ama. A mí me sucede que amo la teoría, amo la idea de realizar una propuesta y una investigación, pero además del miedo, la frustración, la saturación con tantas cosas nuevas, porque jamás he estado en esto, no sola, siempre fue en equipos o tal, incluso tener una pareja, un par, un segundo con quien rebotar ideas lo vuelve un poco más fácil. Pero al menos yo soy de esas personas que, pese a que hacen una lista, todavía no la siguen al pie de la letra y de repente van saltando, porque se les puede olvidar la idea, porque esta parece mejor. Entonces, ahí vamos, lento. Y más que lento, de repente tan lento que ya no lo hago. O de repente estoy haciendo otra cosa, veo una película, me arreglo, hago la limpieza y voy olvidando hacer lecturas, practicar lo de la investigación. Entonces, el día de hoy tomé mi libreta. Bueno, tengo varias libretas, entre ellas una donde he anotado cursos, conferencias, talleres, y hay algo que les quiero compartir. Era una conferencia de la universidad en donde yo estudié, la Universidad Autónoma de Baja California. El conferencista se especializaba en la comunicación y era acerca de pensar, investigar y practicar la comunicación, ¿no? Así se llamaba. De pensar y practicar es lo que más me llamó la atención. Hice algunas notas y me parecieron tan bonitas, tan interesantes y de nuevo bonitas que quiero compartirlas con ustedes. Ok, nos decía que un consejo para realizar la investigación era pensar qué tenemos que decir. En este caso era de los comunicólogos, ¿no? Con este campo de estudios, con esta visión, ¿no? Comunicológica. Porque es cierto, yo conozco a muchísimos profesionistas de mi área y la mayoría se van con lo cliché y digo, no está mal ser reportero, no está mal trabajar en televisión, no está mal trabajar en marketing, publicidad organizacional, en la radio, pero la comunicación es un campo maravilloso en la teoría y yo me metí a la carrera por eso mismo. En la carta descriptiva me fascinaba la semiótica, el análisis del discurso, la comunicación compleja, sociocultural, etc. Porque abordada desde 7 puntos diferentes, la comunicación se puede entender de forma retórica como el discurso, ¿no? La práctica discursiva. Nos decía también acerca de la semiótica, que era pues la intersubjetividad en los signos, que no, yo soy un caso, definitivamente soy un caso. Y no sé si es falta de madurez o demasiado entusiasmo, que me gusta todo o casi todo. Entonces, relacionándolo con la investigación, el ensayo, la tesis, lo que sea que yo quiera escribir, me doy cuenta que tengo que definir los límites acerca de qué clase de comunicación quiero abordar. Una semiótica, una retórica. Nos habla de la fenomenología, ¿no? Que es la comunicación desde la experimentación del otro. Y eso me parece fascinante porque lo que yo estoy haciendo es que se supone, te dan la idea de que existe un otro dentro de este tema que les digo, yo quiero proponer, investigar, abordar. Y realmente existe un otro porque es un otro atemporal y que al mismo tiempo cambia, pero no somos conscientes. Oh, les abro un paréntesis. Hace unos días quise dejarlo todo, o tal vez 2 semanas, semana y media, porque me cuestiono mucho acerca de a quién le importa esto. Sé que en la parte de la introducción uno no solamente hace un marco teórico, hace una justificación. Dice por qué es importante hablar de esto. De nuevo, yo quiero llegar a personas comunes y de alguna manera me gustaría al final hacer un video o una infografía que se pueda distribuir a través de redes sociales, por ejemplo. Pero entiendo la importancia de tener el respaldo de la academia. Me gustaría llegar a presentar esta propuesta en algún coloquio, en algún foro, en algún encuentro, en algún congreso.
A inicios de año yo tenía planeado con alguien hacer una pequeña investigación y presentar en un congreso. Parecía más fácil de lo que fue. Y admito que nos distrajimos mucho. Casi nunca hablamos de ello, por nuestras agendas, por la falta de experiencia y por la falta de disciplina. Entonces quiero aprender de esos errores y me encanta cómo uno va intentando ciertas cosas dentro de X campo y lo va mejorando, lo deja, luego lo toma y lo vuelve a dejar, y luego lo toma de una forma diferente y se da cuenta que tiene una relación con lo anterior. Entonces, este intento de hacer una propuesta de investigación que nunca se llevó a cabo como tal, era una señal. Que uno de mis hobbies favoritos sea leer y anotar ciertas ideas era otra señal. Darme cuenta de mi edad, porque ese es un factor importante, y de mis propósitos también es otra señal. Entonces, espero que con esto ya sea suficiente peso como para hacer girar esa rueda. También nos decía que la comunicación entendida desde la cibernética como procesamientos de la información. Eso, por ejemplo, no me llama mucho la atención, pero le encuentro sentido y utilidad. Lo malo es que no lo puedes abordar desde todos los puntos, y si lo haces sería de una forma muy, muy breve. Pero me hace feliz y me da gusto saber que al final del día yo elegí una carrera a conciencia. Me había gustado la teoría, me intimidé mucho por la teoría, porque no soy buena manejándola. De repente mis compañeros llegaban a la clase al día siguiente después de realizar una lectura que fue de tarea, y yo me quedaba perpleja de dónde habían sacado esas conclusiones, esas reflexiones. ¿Quién se los dijo? No estaban citando tal cual la lectura. Y yo decía, ¿cómo pueden sacar eso? ¿De dónde lo leyeron? ¿Leímos la misma cosa? Tal vez la práctica, tal vez la falta de reflexión de mi parte. Pero lo más increíble, y siento mucho si sueno a que los menosprecio, pero no eran personas muy reflexivas ni críticas. O sea, en la vida diaria eran personas bastante comunes, bastante normales. Yo no podría decir que ninguno de ellos era un prodigio en eso. Aún así, me daba cuenta que sus puntos eran más acertados que los míos. Pero jamás entendí cómo funcionaba eso. De la misma forma en la que hay unas personas que son mejores haciendo un examen porque se han memorizado todos los conceptos, ellos eran muy buenos haciendo esas intervenciones. Pero cuando íbamos más allá y ahora teníamos que poner esas teorías en casos prácticos, explicarlos en una exposición, ver algún video, una situación, y entonces ejemplificarlo, ahí yo ya tenía cierta ventaja. Pero me daba cuenta que había unos pasos que me fallaban y el error era muy evidente. En fin, también está a través de la sociopsicología, la comunicación sociocultural y la crítica, ¿no? Que es la reflexión discursiva. Que eso también me parece muy interesante. El cómo... Ay, ya no les quiero hablar de eso por ahora. Solo quería comentarles que el tener esos pequeños apuntes de la conferencia que nos decía que necesitamos investigar, practicar y pensar a través de la comunicación, que era mi campo. Ustedes lo pueden hacer a través de alguna ingeniería, a través de la salud, medicina, psicología, a través del campo que les apasione. ¿Cómo tenemos que llevar esa reflexión, investigación y práctica de sucesos cotidianos a través de la óptica de nuestro campo? ¿De qué estaba hablando? Sí, de la motivación. A veces solo necesitas, o creo yo, que es lo que a mí me funciona, asomarte a la caja, a la libreta, al libro que ya tenías marcado, al video de eso que te llamaba la atención. No vienes revolcado en pasión, gusto e interés, pero si es algo que te gusta, te vuelve a enganchar rápidamente. Y eso es muy importante. Recuerdo que un profesor decía que cuando entrabas al taller de radio, tal vez descubran que eso les apasiona y es lo que quieren hacer el resto de su vida. O tal vez no, y eso también está bien. Creo que lo más importante es no dominar el tema, no ser un experto en el tema,
sino amar ese tema y no querer soltarlo, querer hacer algo con él. El hacerlo muy elaborado, muy complejo, muy especializado, es lo de menos. Pero creo que sí estaba hablando de eso. Eso creo. Les comparto, me pinté el cabello. No se supone que iba a salir así. De hecho, iba a traer el cabello ya más corto cuando empezara a hacer esto. Y creo que tengo una blusa parecida a la del otro video, pero es que hace mucho calor. Bueno, ahorita ya no tanto porque la ventana está abierta y está entrando el aire. Creo que esta iluminación está mejor que la de antes y se supone que tengo más rosita aquí. Espero que la cámara no se haya desenfocado tanto. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Van 20 minutos y siento que apenas voy empezando. Se supone que ahora lo estructuré un poquito mejor, pero no salió tan bien. Me voy mucho por la tangente, eso creo. O pienso que hay mucho que decir. Voy a tratar de trabajar más en la calidad de esto y nos vemos la siguiente ocasión. Bye.